Hablemos claro, Nicolás Lucar. Lo que no podemos hacer es decir, poner por delante cualquier otro interés Exitosa. que no sea el interés de la salud y de la vida de la gente. Y esta discusión todavía no termina, porque hay alguna gente que histéricamente está diciendo que esto es estatismo. Por Dios, ¿de qué están hablando? Más vale tarde que nunca. El día de ayer, finalmente, el presidente de la República hizo lo que hace rato tenía que hacer: llamar la atención con respecto a que un contexto en el que lo primero en el Perú, en un contexto de emergencia, es salvar la salud y la vida de la gente, y que por lo tanto, a partir de esto, todos los recursos existentes en el país tienen que ser usados para enfrentar esa emergencia. Y amenazó a las clínicas privadas con el artículo 70 de la Constitución, si es que no se llegaba a un acuerdo en las próximas 48 horas contadas desde ayer. ¿Y qué dice el artículo 70 de la Constitución que se refiere a la propiedad privada en el Perú? Dice que este es inviolable, pero agrega más adelante que a nadie se le puede privar de su propiedad sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública, como esta, declarada por ley y previo pago en efectivo de indemnización justificada. Y si al que lo compensaron no le gustó, puede ir al Poder Judicial. Eso dice el artículo 70 de la Constitución. Pero yo no sé si el presidente no se acuerda, no se le han dicho. Hay una ley que se dio el 13 de noviembre del año 2013. Y tome nota, señor presidente. Esa ley se llama la Ley de Movilización Nacional. Fue presentada en su momento por quien era presidente del Congreso, Henry Piz García, y fue firmada porque se aceptó esa ley y no fue observada por Alejandro Toledo, quien entonces era presidente, y por la señora Beatriz Merino, que era la presidenta del Consejo de Ministros. ¿Y qué dice esta Ley de Movilización Nacional? Que además se hizo en el contexto de la inminencia de una catástrofe sísmica, es decir, de que hubiera un terremoto de alta intensidad en el Perú. ¿Y qué dice esta ley de movilización? Que en condiciones excepcionales y de emergencia, todos los recursos del país tienen que ponerse a disposición de la lucha para enfrentar esa emergencia, y que el Estado puede hacer lo que considere conveniente para eso, y que por lo tanto, el derecho a la propiedad queda entre paréntesis. Y es clarísimo la ley de movilización, porque establece todos los mecanismos y procedimientos que hay que seguir para realizarlo. Y habla explícitamente de esto, es decir, que las Fuerzas Armadas tendrán a cargo un empadronamiento y clasificación y asignación de todos los recursos con que se cuente para enfrentar la situación de emergencia, sea cual sea esta. Establece también que en base a toda esta información se debe establecer cuáles son los bienes muebles o inmuebles o los servicios públicos esenciales y no esenciales que sean prestadas por entidades de derecho público y privado. Y dice además que puede disponer la expropiación, escuchen ustedes, o la intervención, que es una acción de manera temporal contra aquellos, que es una medida, y lo dice literalmente. La intervención es una medida de carácter temporal dispuesta por el gobierno dirigida a administrar mediante la autoridad competente las unidades de producción de bienes y servicios que hayan incumplido las disposiciones y convenios establecidos para la movilización. Es decir, pero no solamente hay esto, o sea, el presidente tiene la Ley de Movilización Nacional para hacer lo que haya que hacer. También hubo una ley propuesta por el Congreso de la República que increíblemente fue objetada por el Ejecutivo porque supuestamente podía provocar conflictos constitucionales, cuando lo que dice ese proyecto de modificación del decreto legislativo 1156, artículos 8 y 9, es muy simple, es eso, que el Estado puede disponer de los recursos, ¿no es cierto?, que sean necesarios para enfrentar una emergencia es decir, ¿qué es lo que nos ha pasado ahora? Que el gobierno toma medidas certeras, cuarentena, ¿no es cierto?, la inmovilización social, el cierre de la frontera, pero inmediatamente ¿qué ocurre? Que no tenemos medicamentos, que no tenemos oxígeno, que no podemos disponer de todos los recursos que tenemos para enfrentar la emergencia, y tenemos que estarle suplicando
la buena fe a las empresas, a los laboratorios para que nos den medicamentos a precios razonables y los pongan disponibles. Que tenemos que rogarle a los señores reyes del oxígeno en el Perú, que manejan el 80% del mercado, si tienen a bien ayudarnos a resolver el problema de nuestra gente que se están muriendo en los hospitales. O tenemos que suplicarle a las clínicas que tengan la bondad, ¿no?, de permitirnos atender a los pacientes que lo necesitan sin ninguna condición en sus instituciones. Esto no debió pasar. Desde el primer día que se decretó la emergencia, el gobierno debió recurrir a todos los instrumentos que la ley le da. No solo el artículo 70 de la Constitución, esta ley de movilización nacional que existe hace 17 años y que le permite al presidente hacer lo que tiene que hacer. Si no hay medicamentos, el presidente tiene la capacidad de ordenarle a los laboratorios que produzcan lo que se tiene que producir para curar a la gente o para aliviar a la gente en los precios que el gobierno determine. Y lo mismo tiene que pasar con el oxígeno. El gobierno puede intervenir las plantas y hacer que se produzca oxígeno medicinal y que no esté calculando esta gente si es negocio o no es negocio para ellos. Revertir algunas plantas de producción de oxígeno industrial a medicinal. O no tiene que estar regateando con las clínicas, sino tomar decisiones. Y si no les gusta, después irán, señores, al Poder Judicial. Pero lo que no podemos hacer es decir, poner por delante cualquier otro interés Exitosa. que no sea el interés de la salud y de la vida de la gente. Y esta discusión todavía no termina, porque hay alguna gente que histéricamente está diciendo que esto es estatismo. Por Dios, ¿de qué están hablando? Los peruanos se están muriendo, la gente está haciendo cola por oxígeno, la gente está desesperada porque no hay medicamentos que requieren con urgencia, la gente no tiene lugares en las unidades de cuidados intensivos y de hospitalización, y están ustedes discutiendo si esto es estatismo. Esto es un tema de sobrevivencia de nuestra sociedad. Esta no es una discusión ideológica sobre cuál es el destino que va a tener el país luego. Lo que tenemos que hacer es salvar este país para que tenga algún destino, no importa cuál sea este. Pero esta discusión no termina, porque ayer finalmente los señores de la Asociación de las Clínicas Privadas han mostrado su voluntad a un acuerdo y se ha hecho un acta que no conocemos todavía, pero donde faltan resolver lamentablemente algunos detalles, o sea que todavía tendremos que esperar algunos días. Pero yo quiero reiterar, señor presidente, tiene usted en las manos todos los instrumentos legales para que en el Perú cambie la situación inmediatamente y no sigamos asfixiados por las carencias que están provocando que gente nuestra muera cuando no debía morir, que gente nuestra esté sin atención cuando sí debería tener atención, cuando gente nuestra no tenga medicamentos y oxígeno cuando sí los podría tener, porque ahí están. Hablemos claro, Nicolás Lúcar.